Al que a estas alturas le queden dudas de que el régimen cubano es violento es porque ha decidido mirar al lado. Su ceguera es voluntaria. El régimen cubano es esencialmente violento y lo ha demostrado contra quienes disienten de sus políticas y criterios de forma solapada y explícita, dentro de la isla, pero también fuera. Y lo ha hecho no solo a través de su cuerpo de seguridad, sino que también ha utilizado a sus diplomáticos como instrumentos para infundir miedo y reproducir la violencia allende los mares cubanos. De la diplomacia cubana de la chancleta se ha hablado bastante, y no es para menos. En los últimos tiempos, los diplomáticos y funcionarios cubanos han dejado piezas insuperables en espacios internacionales disímiles. Desde la psicóloga millonaria. ¿No estaban dispuestos ustedes a conversar con la sociedad civil? Estamos dispuestos a conversar con la dignidad. Estamos dispuestos a conversar. Pero con dignidad se puede conversar. No, pero ellos no son sociedad civil. Ellos son gusanos, son lacayos, son mal pagados, son autofinanciados por el imperialismo. ¿Quién les paga a ustedes para venir acá? Nadie. Coño, ¿Quién les pagó el pasaje? Nadie. El pueblo Dinero, de Cuba. pero usted se pagó su pasaje. Mi pasaje. Soy licenciada en psicología y como yo. Y con $20 al mes que gana se pagó su ¿Quién te pasaje? dijo que gano $20? ¿Cuánto gana? Actualízate el modelo económico. Y somos ricos. Y ahorramos para venir aquí para que se oigan las voces. Hasta esta bonita imagen de chancleterismo que demuestra la esencia del más puro acto de repudio, pero nada más y nada menos que en un recinto del edificio de las Naciones Unidas. Y es que la diplomacia cubana no puede ser diferente al régimen que representa. Y por eso, cuando lo necesita, no solo es chusma, sino que también es expresamente violenta contra aquellos que se le oponen. Y es una diplomacia violenta porque muchos de los diplomáticos que se comportan de esa forma no son más que oficiales de la contrainteligencia disfrazados de cónsules o agregados diplomáticos. Sobre algunos casos de violencia explícita emprendida por diplomáticos cubanos en el extranjero estaremos hablando en los próximos minutos. Acompáñame hasta el final de este video y recuerda darle like a la transmisión y compartirla para que otros también puedan disfrutar lo que hacemos. Si te parece, recuerda también que puedes apoyar lo que hacemos mediante el envío de estrellas monetizadas si nos ves a través de Facebook o de un super chat o un gracias si nos ves a través de YouTube. Nos vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta. En mayo de 2023, la prensa independiente cubana reportaba la identificación de un funcionario del MINREX que había participado en actos de represión durante las protestas populares que tuvieron lugar en Venezuela en el año 2017. Su nombre, Damián Cordero Torres. La identificación de Damián Cordero como un represor disfrazado de cónsul corrió a cargo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que a su vez mantiene un listado de represores de la isla. En su récord, la Fundación identificó a Damián Cordero como un teniente coronel de la inteligencia cubana que utilizó su cobertura como cónsul de Cuba en Carabobo para asesorar y participar en la represión de las protestas populares en esa localidad venezolana en el año 2017. La fundación recordó además que, de acuerdo con lo denunciado por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, fue precisamente Carabobo uno de los estados de Venezuela con mayor cantidad de víctimas durante esas protestas. La participación de funcionarios cubanos como Damián Cordero en acciones de represión directa en Venezuela no solo han sido denunciadas por organizaciones cubanas como la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, sino también por una misión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que visitó Venezuela en 2020 y confirmó la participación de agentes cubanos en actividades de inteligencia y contrainteligencia con los servicios de seguridad venezolanos. Y lo que la misión también logró determinar como el modus operandi es el empleo de tortura por parte de este organismo para obtener autoincriminaciones falsas y también acusaciones contra otras personas también aparentemente falsas. Una cosa que llamó la atención de la misión fue descubrir, ya que algunos exfuncionarios del DGCIM daban cuenta que habían sido adiestrados y participaba directamente personal militar cubano, que pudimos encontrar una documentación que nosotros vimos físicamente
de un memorándum de entendimiento del año 2008 del gobierno cubano con el gobierno venezolano, donde se daba esta asesoría, la creación de nuevos organismos dentro de la DGCIM y entrenamiento en estas tácticas de seguimiento, infiltración y obtención y determinación de los objetivos. En octubre de 2020, el periodista cubano radicado en el sur de la Florida, Rolando Nápoles, publicó en X un video del personal de la embajada cubana en Costa Rica que vociferaba contra un cubano que reclamaba el restablecimiento de la Constitución de 1940 en la isla. Uno de los funcionarios respondía: "Yo no voy a hablar ni pinga contigo", mientras que otros grababan y gritaban: "Viva la revolución". No estoy destruyendo nada, yo soy costarricense también, puedo reclamar mis derechos. No, yo no estoy obstaculizando nada, yo estoy reclamando, vine a hablar con usted y no dejó hablar. Ah, mira, que falta, ay, qué violento, ay, qué violento. Viva la democracia, la libertad, viva la democracia, la libertad. En 2021, René Bolio, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, interpuso una denuncia penal contra empleados de la Embajada cubana en México por amenazas. Según contó Bolio, su equipo de trabajo y él fueron agredidos y amenazados de muerte por el personal diplomático cubano en las afueras de la sede consular mientras ofrecían allí una conferencia de prensa. Bolio dijo después a Radio Fórmula que lo increíble de la agresión era que se había producido en territorio mexicano por personajes cubanos a los que calificó como criminales. A modo de interrogación motivadora, Bolio aseguró que si los funcionarios cubanos eran capaces de hacer una cosa como esa en México y contra un ciudadano mexicano, ¿qué no podrían hacer en Cuba contra los cubanos? Pero lo más interesante de la situación que enfrentó Bolio es que la conducta de los funcionarios cubanos fue considerada un hecho menor por parte del gobierno mexicano. El entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, aliado declarado del régimen de La Habana, en una de sus conferencias matutinas el día después del suceso, apenas se pronunció con relación a la conducta de los cubanos y por el contrario calificó a Bolio de racista, clasista y homofóbico. ¡No me toques, maricón! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Está muerto el maricón! México están saliendo a agredirnos y a golpearnos. El guardia negro que estaba ahí me empujó en territorio mexicano. Ahí estamos. Entonces, tenemos un y es derechos humanos. Estamos en Cuba y que pueden venir aquí a reprimir a los... Ayer van a protestar enfrente de la embajada de Cuba unos conservadores de clase media que se hacen pasar o son defensores de derechos humanos. Y hay una confrontación afortunadamente menor, pero sí hay insultos. Entonces, uno de los participantes le dice a un funcionario de la Embajada de Cuba, bueno, no lo voy a repetir yo, el de derechos humanos, pero estoy seguro o es posible que este señor esté preparado académicamente, que tenga licenciatura, maestría o sea considerado como gente de bien, pero su clasismo, su racismo, lo trae a flor de piel. En julio de 2022, la excónsul cubana Yaima Martínez Millán agredió a las activistas Vania Coelho y Habana de la Torre en Santiago de Compostela, Galicia, España. Las activistas cubanas estaban solas poniendo unas flores en un busto de Martí mientras filmaban y describían lo que entendían como un acto de protesta.
En ese momento fueron agredidas por Martínez Millán, quien lesionó levemente a una de ellas y trató de arrebatar el teléfono para impedir la transmisión de lo que estaba sucediendo. Patria y vida, y viva Cuba libre. Te lo quito. Esa mierda no la vas a hacer delante de mí. Llama a la policía. Cuida. No, pero ahora mismo la grabo yo. Delante de Martino. Ahora mismo la grabo yo. Mi móvil. Llamar a la policía. Ahora mismo llamo a la policía. Me acaba de agredir la cónsul de Santiago de Compostela, ya llamamos a la policía, están aquí todas estas patrullas de policía, sí, y está la cónsul ahí en su coche de eso, y están hablando con ella y tendrá que explicar por qué me ha agredido y por qué me ha arruinado. Yo tengo aquí una arruinazo, esto aquí me lo hizo la cónsul cubana en Santiago de Compostela. Tras la agresión, Habana de la Torre interpuso una demanda en España contra la diplomática. Ante el proceso judicial, el régimen cubano movió fichas y sacó a Martínez Millán de España. No obstante, el proceso judicial iniciado por De la Torre siguió su curso y la diplomática represora cubana fue juzgada en ausencia y condenada a pagar una multa de 400 euros por las lesiones leves causadas a una de las activistas y a indemnizarlas por esas mismas lesiones y por los daños causados al teléfono que lanzó contra el suelo para evitar la transmisión. Buenos días, soy Habana de la Torre y quiero compartir con todos la alegría tan grande que tengo de haber ganado el juicio a la cónsul cubana Yaima Martínez Millán. En este caso, tampoco hubo un pronunciamiento del gobierno socialista español con relación a la conducta de la diplomática cubana y su condena. Lo más que hizo la Cancillería española fue responder las preguntas de Martí Noticias sobre la sanción dispuesta por un tribunal de aquel país, alegando escuetamente que el Ministerio de Exteriores respetaba todas las decisiones judiciales y no hacía comentarios sobre las mismas. En España también, el 12 de mayo de 2023, se produjo otra agresión explícita por parte de un diplomático cubano. En este caso, contra los exiliados cubanos radicados en ese país, Lucio Hernández Nodarce y Emilio Arteaga Pérez. Ambos fueron agredidos mientras se encontraban en un concierto del dúo Buena Fe en la capital española. En esa oportunidad, Hernández Nodarce y Arteaga Pérez gritaron consignas contra el régimen cubano mientras el concierto transcurría, lo que provocó que fueran violentados por personas que inicialmente no fueron identificadas. Producto de esa agresión, Lucio, quien además es médico, terminó con escoriaciones en el rostro y con el labio inferior partido. Con posterioridad al hecho se supo que uno de los agresores de los activistas era Ulises Enrique Oliva Suárez, cónsul de Cuba en Madrid. Inmediatamente después de conocerse los detalles sobre la identidad del agresor, la Fundación Cubana para los Derechos Humanos en Cuba también incluyó al diplomático en su lista de represores. Transmitiendo para todos ustedes, ya ven, ya he llamado a la policía y vienen para acá ya ahora, sí, ya vienen ya. Me han lesionado la cara, han atacado a Emilio. Pero ya llamamos a la policía porque... Hola, ya hemos llamado a las autoridades españolas. Es que ellos creen que están viviendo en Cuba. Hemos llamado a la policía, han hecho lo mismo que hacen en Cuba. Lo mismo de Cuba. Golpearnos, nos han lanzado de una platea para la otra. Yo revolqué como no sé cuántas mesas, una cosa increíble. Una violencia descomunal. Pero es lo que estábamos queriendo. Que evidentemente son esbirros de la embajada cubana. Es lo que estábamos esperando que hicieran para demostrarle al mundo lo que ellos hacen con los cubanos. Si lo hacen aquí fuera, imagínense lo que pasa en Cuba. Y si de repente se trata, no solo habría que hablar de España, sino también de Habana de la Torre como víctima de los exabruptos de los esbirros diplomáticos cubanos. En febrero de 2024, la activista cubana radicada en Milán volvió a ser víctima de la violencia diplomática cubana durante la 44 edición de la Feria Internacional de Turismo de la ciudad donde reside. Durante la feria, De la Torre, junto a Juliet Suárez y Lady Peñalver, desplegaron una bandera con imágenes sobre la precaria situación de los hospitales cubanos, la migración y el derroche de algunos funcionarios estatales. También denunciaron las penurias que vive la población cubana dentro de la isla. La protesta generó la reacción violenta de uno de los cónsules de Cuba en Milán, Fidel Ajuria Domínguez, de su esposa Anabel Díaz y Ada Noidis Galano Steven, quien vive en esa ciudad italiana desde hace más de 30 años y coordina donaciones para el régimen cubano. Habana de la Torre declaró después que los agresores seguían órdenes de Marcos Hernández Sosa, el cónsul general de Cuba en Milán.
Como ya vimos, algunas de estas agresiones han sido denunciadas por las víctimas, pero más que nada existen referentes como el caso de la excónsul Yaima Martínez Millán, que han sido juzgadas y sancionadas por tribunales de los países donde se desempeñaban. Muchos se preguntan cómo es posible que esto ocurra si los diplomáticos acreditados teóricamente gozan de inmunidad diplomática. Ciertamente la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que fue adoptada en 1961 y comenzó a aplicarse en 1964, establece que los diplomáticos están protegidos de ser procesados penalmente en el país donde trabajan. También están exentos de ser demandados en asuntos civiles o administrativos, excepto en ciertos casos. Dentro de esas excepciones destacan las actividades que el diplomático haya realizado en el país anfitrión y que no tengan relación con sus funciones oficiales. Por otra parte, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 establece en su artículo 41 que los funcionarios consulares solo pueden ser arrestados o puestos en prisión preventiva si cometen un delito grave y si así lo decide una autoridad judicial competente. Asimismo, establece que los funcionarios consulares deben presentarse ante las autoridades cuando se les pida, aunque esto debe hacerse de forma que no interfiera demasiado con sus funciones. La Convención sobre Relaciones Consulares también reconoce que los funcionarios y empleados consulares no pueden ser juzgados por las autoridades del país donde trabajan por las acciones que realicen como parte de su trabajo. Sin embargo, agredir a otras personas no forma parte de las funciones de ningún diplomático u oficial consular. Específicamente en el caso de España, donde se han producido, juzgado y sancionados algunas de las agresiones mencionadas en este video, el Código Penal también establece que cualquier persona que cause a otra una lesión que afecte su integridad física o mental puede ser castigada con prisión de 3 meses a 3 años o con una multa. España también tiene regulaciones especiales en materia de inmunidad diplomática que hacen más difícil que las agresiones de diplomáticos cubanos en esas tierras queden impunes. La Ley Orgánica 16 del 2015 sobre privilegios e inmunidades de los estados extranjeros, las organizaciones internacionales con sede u oficina en España y las conferencias y reuniones internacionales celebradas en España, establece que en procesos relativos a indemnización por lesiones a personas y por daños a los bienes cometidos en territorio español no aplica la inmunidad diplomática, a menos que exista un acuerdo entre España y el Estado extranjero para el que trabaja el acusado o demandado. Contabilizar las agresiones de los funcionarios diplomáticos y consulares cubanos por el mundo no solo es importante para favorecer el resarcimiento a las víctimas y para intentar limitar el alcance y la impunidad con la que actúa el régimen cubano más allá de las fronteras que controla. Es importante además para destruir la narrativa del régimen cubano que persigue mostrar a sus diplomáticos no como victimarios y esbirros, sino como víctimas. En 2020, el Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado documentó 581 agresiones que desde 1959 se habrían producido contra representaciones y objetivos de naciones que mantienen relaciones diplomáticas con Cuba. Las cifras fueron amplificadas por la prensa estatal y colgadas en el sitio oficial del MINREX. Sin embargo, de lo que no habla ni hablará la propaganda es de las agresiones de su cuerpo diplomático a activistas y opositores fuera de la isla. Una historia que parece repetirse allá donde vayan. Si te gustó el video, recuerda darle like y compartirlo con tus amistades. También recuerda que puedes apoyar lo que hacemos suscribiéndote al canal de YouTube si no lo has hecho, convirtiéndote en miembro o simplemente enviándonos donaciones puntuales a través de nuestra cuenta de PayPal, estrellas monetizadas si nos ves a través de Facebook o un super chat o un gracias si nos ves a través de YouTube. Nos vemos en la próxima entrega.